El Papa Francisco dice que la pandemia en la sociedad nos puede llevar al pesimismo, que no nos entreguemos al pesimismo. La situación que estamos viviendo, marcada por la pandemia, en muchos genera preocupaciones, miedos y malestar. Se corre el riesgo de caer en el pesimismo, en el cierre y la apatía. Dice que, bueno, como su trabajo le obliga, hay que buscar consuelo en estos momentos oscuros, en la religión, tener la esperanza siempre. Y creo que ahora es muy valioso su mensaje, porque tiene razón. Está uno encerrado pensando, ya no voy a salir nunca. Ya acomodé lo que tenía que acomodar. Ya busqué, ya rebusqué, ya me di vueltas. Pero está uno sin ganas de salir o con el miedo de salir o de que salgan los familiares. Y creo que sí, hay quienes no salíamos antes de la pandemia, pero hasta que nos dijeron que era pandemia fue cuando nos empezó a pesar el estar encerradotes, Liliana. No, pues es el encierro, es el cambio en la situación económica, el cambio en, pues incluso por lo mismo de la situación económica hasta de la alimentación, el que si tienes hijos ver qué va a ser de ellos en cuando se estaban en escuelas particulares y ahora ya no, el tener familiares que no puedes visitar, que no te pueden visitar y que corren un riesgo mayor por la edad o por ciertas enfermedades que ya tienen de forma crónica. Son muchos los aspectos que si tú te dejas, te pueden hacer que te vayas para abajo moralmente. Entonces, cada quien tiene que buscar la forma, en este caso el Papa recomienda la fe, de no caer en esa oscuridad que te lleve a no tener esperanzas de nada, de no encontrar salida de todo lo que se está viviendo en estos momentos. Y pues ahora sí, como dicen, la fe es lo que mueve montañas y es lo único que te puede levantar cuando sientes que todo lo que te rodea está en crisis, o muchas de las cosas que te rodean están en crisis. No es que uno se deje, creo, No. explícame Dora, sino que nos va subiendo como comezón que empieza poco a poquito y luego ya te invade. Yo quisiera no dejarme, trata uno, pero el ambiente todo te va consumiendo aunque no quieras, como el miedo cuando te paraliza. Más o menos así Sí. me da Dora. Te va invadiendo poco a poco. Conforme va pasando los días, conforme vas escuchando lo que sucede, tu familia, tú mismo. Si estás encerrado por decisión personal, no hay problema. Pero en el momento en que te dicen que no puedes salir, eres presa del miedo, de la inseguridad. No es pesimismo, es depresión. Se empieza poco a poquito a percibir lo que está sucediendo y en el momento en que haces contacto con la realidad es cuando buscas alternativas. Dicen que cuando la vida acaba, la fe comienza, pero no la vida acabándose en el sentido estricto de lo material. Teníamos una vida laboral, una vida de relación, una vida emocional fuera de casa. Cuando esa vida acaba, es que la fe comienza. Lo de menos es el dogma, es tu creencia, no importa cómo se llame. Pero la palabra fe te lleva a construir alternativas de solución, te lleva a abatir ese pesimismo y empezar a alejar la depresión. Si fuera así de fácil, seríamos Walden 2, el mundo feliz. Pero no es así de fácil porque tu historia previa te va a determinar muchas veces tus miedos, tus monstruos, tus fantasmas. Y con base en eso, pues cada individuo tendrá que buscar esa alternativa. Pero me parece de lo más oportuno y afortunada la declaración del Papa. Cuando la vida acaba, la fe comienza. Y hay que apegarse a ello. Alejandro. Y es que además, evidentemente nadie estaba preparado para lo que iba a suceder en el 2020. O sea, habíamos tenido un ejemplo allá en el 9 con lo del H1N1,
pero fueron 2 semanas y fue muy restringido a ciertos lugares. Nada que ver con eso. Y luego vino como una idea de que pasaría pronto, pues nos empezamos un poco a adaptar los primeros meses, las primeras semanas, luego cambió todo y continuó el mundo, etcétera. Yo sí creo que independientemente de mucha gente que se pudo ir adaptando bien, otra que definitivamente no ha podido, otra que incluso está encerrada desde entonces, yo ahí insisto, como lo he dicho, yo creo que en esta nueva normalidad la gente que sale, que lo haga porque esté convencida de que quiera hacerlo, obviamente con las medidas de protección adecuadas, pero si no están convencidos, nomás van a sufrir. Pero el punto es que estamos terminando el año y seguimos prácticamente, no en un confinamiento absoluto, porque lo hemos visto. Es decir, este fin de semana se desbordaron, no hubo estadios abiertos, pero los aficionados de los equipos que pasaron a la siguiente fase del fútbol estaban desbordados, o sea, se juntaron, brincaron, gritaron. Eso hace suponer que vendrá, por ejemplo, para el Día de la Virgen, celebraciones quizá no aquí en la Ciudad de México, o quizá sí, aunque se cierre la basílica. Vimos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El punto es que creo que pasamos a la etapa donde estamos cansados psicológicamente, o sea, ya hay estamos totalmente agotamiento, si se vale la expresión, es un agotamiento psicológico, porque tampoco van a ser festividades navideñas normales, es decir, no puedes hacer, las 9 posadas, si alguien estaba acostumbrado a ir a las 9 posadas, me parece que entras en un riesgo absoluto si alguien supone que las puede hacer, que seguramente lo veremos y estaremos hablando de eso, pero nadie esperaba que llegáramos a este punto del año. Yo creo que aquí sí, nadie esperaba que para diciembre estuviéramos todavía en un semiconfinamiento con medidas de seguridad muy grandes y sobre todo con una ola de contagios que pues, nos están diciendo que estamos viviendo el peor momento de la pandemia. No fue mayo, no fue junio. Estamos en este momento en el peor momento, al menos aquí en México. Y bueno, hay ejemplos en el mundo. Mario. También hay algo muy notable que en pandemias anteriores, por ejemplo, al siglo XX, o también incluyéndolo, ¿no? Sobre todo la parte principal, las religiones eran actores principales en la reacción del pueblo. Es decir, las poblaciones se acogían a las iglesias, se realizaban actos religiosos para alejar o hacer que Dios cambiara su voluntad, o para pedir la protección de santos y de distintas entidades de la religión en todos lados, ¿no? Era una petición, una movilización social hacia las iglesias y hacia los templos de todo tipo. Pero ahora la iglesia se ve desconcertada porque se siente marginada de las reacciones y de las soluciones que se le intentan dar al problema, ¿no? No se queja amargamente porque entiende la verdad, ¿no? Como ya se conocen las causas de las enfermedades, pues comprende eso y trata de ser consecuente. Pero, por ejemplo, estaba viendo ayer que la Suprema Corte de Estados Unidos desechó una petición de los jerarcas de una religión evangelista de impedir o de revertir el cierre de templos. Y es que el cierre de templos se está convirtiendo en una de las principales banderas de la ultraderecha en Estados Unidos, que trata de combatir las medidas del COVID. Aquí no, aquí la iglesia ha entendido, ¿no? Las iglesias han entendido, pero sí es notable cómo la iglesia ha quedado al margen, como incapaz de dar alguna solución.